¿Cuántos tienen el gozo del Señor en el alma? Porque en la cara no lo veo. Va a estar muy profundamente arraigado en el alma. Como me he gozado, siempre sucede que voy a algún lugar y se pretende que voy a dar, pero siempre recibo tanto más de lo que yo puedo dar. Yo ya he sido bendecido viendo la obra de Dios aquí, a los siervos de Dios que están acompañándonos. Haber escuchado ese ministerio, esa carga del pastor Oscar. Oh, hermanos. ah, Nadie más los que salimos de esa vida entendemos el valor de ese ministerio. Solo los que vivimos esa vida lo entendemos. Y qué necesidad más grande. Yo estoy entusiasmado, me llevo una copia de su material. ah, y, y en verdad es que a veces nada más falta que alguien nos eduque. Somos ignorantes de muchas cosas. No, ser ignorante no es un insulto, ser ignorante es no saber. Y bueno, pero pues de la misma manera, hermano Fernández dice, no es pecado nacer burro, pero es pecado quedarte burro. Entonces, si eres ignorante y no quieres aprender, no, y hermanos, yo estoy muy entusiasmado de eso porque uh, Cristo ama a las almas. Y Él en una perdición indescribible miró hacia mí. El más sorprendido de todo lo que ha sucedido en mi vida soy yo. Recuerdo a mis padres recogiéndome en la cárcel, sufriendo la vergüenza de ver a las autoridades arrestándome. Recuerdo haber pasado del efecto de la droga y no saber qué había hecho, dónde había estado en medio de una calle, los carros zumbándome. Dios ha sido tan bueno conmigo. Sus bendiciones y su poder es tan grande que yo sé que viví eso, pero es como, a veces pienso, yo viví eso. Fue un mal sueño, una pesadilla. Y así hay miles y miles en tu ciudad, siervo de Dios, en tu ciudad, en tu comunidad. Y no hay quien le importe a esa gente. Gracias, hermano Oscar, por ese reto, por esa bendición. De nuevo, pastor, gracias por su invitación. Y yo le pido al Señor que nos ayude en esta tarde. Abran sus Biblias, por favor, conmigo. Vamos a usar como punto de arranque a Mateo 28, hermanos, Mateo 28. Y estamos hablando de misiones, la gran comisión. Y este, más, ¿cómo doy gracias a Dios por este púlpito? Ay, hermanos, estaba predicando en Atlanta, en Georgia, y el púlpito lo habían hecho en forma de una cruz. Literalmente el púlpito estaba en forma de una cruz. Y me quedaba hasta acá. Y el Señor, yo sé que siempre te he pedido que me escondas detrás de la cruz, pero esto es ridículo. Y bueno, gracias por este púlpito. Mateo 28. Versículo 17 dice, y esto inspiró las palabras del Señor Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la toda jurisdicción. No nos engañemos, hermanos. Sí, por el momento, y pareciera ser que el diablo, el Dios de este mundo, pero hermanos, el que tiene toda la potestad en el cielo y aquí, en la tierra, es Él. Toda potestad me es dada. Por tanto, siendo que esto es verdad, el poder, el nombre, la autoridad en la cual nosotros vamos, los perversos, los depravados, no hablan con un tono de disculpa, hablan con mucha autoridad, hablan sin vergüenza. Nosotros vamos en la autoridad y en el nombre del Señor. Porque toda potestad. Y después de decir eso, da el mandato, por tanto, y siendo que esto es así, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de la presencia de Dios y siempre y cuando nosotros atendamos a lo que nos acaba de decir. Voy a repetir eso. La condición y la promesa de la presencia de Dios depende de que nosotros atendamos a lo que nos acaba de decir. Mientras nosotros nos quedemos enfocados, determinados a obedecer las órdenes de marcha, lo que se nos acaba de decir, Él va a estar con nosotros. Él había dicho, hablando de la iglesia en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En las puertas de la ciudad se sentaban los ancianos, los líderes, se sentaban los jueces de la ciudad. Y la impresión que está dando no es una iglesia en la defensiva, está dando la impresión de una iglesia atacando, invadiendo, conquistando. Y dijo, esa iglesia, toda la sabiduría y el liderazgo del infierno no va a poder parar esa iglesia. Y es muy parecido a lo que tenemos aquí en lo que conocemos como la Gran Comisión. Toda potestad me es dada. Id, haz discípulos, y te prometo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y hermanos, ¿qué más? ¿Habrá algo más? Mire, sabe que muy aparte de lo que usted cree que usted necesite, lo que usted y yo más necesitamos que ninguna otra cosa es la presencia de Dios. Si Él está con nosotros, nada más importa, nada, no importa tu salud, no importa si tienes trabajo, no importa si hay adversidad, si hay ataques, nada de eso importa, si Él está conmigo, si Él está conmigo. Y Él prometió estar conmigo. Si soy fiel a la Gran Comisión. Hechos capítulo 11. Sígame, por favor. Hechos 11. Y quiero que leamos todos un versículo, el versículo 26. ¿Bien? Si ya lo encontraron, digan amén. Todos leyendo. Y se congregaron. Ok. No están todos leyendo. ¿Qué es obedientes que son ustedes, hermanos? Todos leyendo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre mío, ayúdanos ahora, ayúdame a mí
Gracias por lo que ya hemos escuchado. Protege, señora AJ, de regreso y mañana cuando venga de nuevo. Pero ahora reúnete con nosotros. Ilumina nuestra mente, danos discernimiento espiritual y sobre todo, Señor, que estemos dispuestos a responder y obedecer y tomar decisiones. Por las almas, por el mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios dice que fue en Antioquía que por primera vez llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. ¿Sabe usted que nunca en la historia ocurrió un concilio, el concilio de Nicea o el concilio no hubo un tiempo en que los creyentes se juntaron y dijeron, a ver, ¿cómo nos vamos a llamar? No hubo tal reunión. Yo voto que nos llamemos cristianos. Inclusive, el nombre Bautista. Siempre a través de la historia, y eso debería de hacernos pensar, siempre en la historia vemos que el mundo incrédulo veía a los cristianos y ponía su interpretación en lo que estaban viendo. Vieron a estos hombres y vieron que eran discípulos. ¿Eran qué? Hábleme, ¿eran qué? Y dijeron, esos son cristianos. Era el mundo viendo un testimonio en nosotros y poniéndole una etiqueta o una identificación. De la misma manera, muy aparte de que pudiera el mundo entender nuestra fe, nuestra esperanza, pero hermanos, el poder de un testimonio. La palabra de Dios nos dice que de la misma manera vieron que estos seguían a Jesús y dijeron, esos son pequeños Cristos. En los tiempos de la Reforma surge el nombre Anabautista o los rebautizadores. Y una vez más, la gente incrédula, la gente no entendiendo, no pudiendo identificar lo que estaba pasando. Hay mucha historia allí, hermanos, pero Constantino dicen que fue el primer emperador cristiano. Eso no es cierto. Fue un buen político, pero declara el cristianismo la religión del Estado. Agarra todo el Senado y todos incrédulos y los bautiza. Y así todos son ahora cristianos porque los bautizó. Y nace la iglesia de Roma, que no es nada más que una mezcla de paganismo tratando de acomodarnos al cristianismo. Pero bueno, ahora vienen los creyentes y comienzan a ganar a la gente para Cristo y los bautizan. Y entonces, pero bueno, un momentito, sí, ya están bautizados. Y eso los están bautizando otra vez. Y entonces surge el nombre los rebautizadores. De ahí proviene esto, ¿no? Una vez más, el mundo incrédulo no entendiendo, poniendo en una interpretación a lo que estaban viendo. Que bueno, es hasta cierto punto y en gran manera, especialmente con el término cristiano, un gran privilegio. Es un complemento. Esos son cristianos, pequeños Cristos. ¿Quién? Los que están siguiendo a Jesús. O sea, pudiéramos entonces llegar a la conclusión que si tú no estás siguiendo a Cristo,
¿no tienes derecho de llamarte cristiano? Hermanos, es increíble, impactante, impresionante lo que la iglesia primitiva logró. Sacudieron el mundo con el evangelio. Sin los recursos que nosotros tenemos, sin las comodidades que nosotros tenemos. Hermanos, simple y sencillamente viajar. Estuvimos en Egipto y el hermano Salazar se le ocurre que se quiere subir a un camello. Ay, Señor. Y bueno, yo llegué a Egipto y esos egipcios me ofrecieron 40 camellos por la hermana Miriam. Y yo les dije, ¿qué les pasa? Menos de 200 ni hablamos. Y más, yo desde pequeño, de niño, yo aprendí a montar caballo muy temprano y me encanta. Pero no, yo no aguanté en ese camello. Yo me quería bajar. Y hay tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. A veces estamos preocupados de instalaciones y edificios. No tenían edificios. A veces no hablamos con alguien porque no tenemos un folleto. Ay, no traigo un folleto. No tenían folletos. Pero el compromiso, el celo, la devoción, la dedicación dispuesta hasta a dar sus vidas por Cristo. Porque el mandato se había comprendido en lo absoluto. Y bien desde los evangelios el Señor venía haciendo precisamente eso, venía discipulándolos. Y bueno, a lo que contestarían algunos, pastor, yo soy muy creyente en el discipulado. ¿De veras? ¿Cuánta gente tienes ganando almas? Además, estamos tan malentendidos de lo que es la gran comisión. Id y haced discípulos. ¿Dice así tu Biblia o no dice así? Y yo sugiero, hermanos, y no creo tal cosa, todos estos hermanos, Dios los bendiga, teólogos educados más de su capacidad de poder entender. Hermanos, el poder de Dios no ha cambiado. El poder del evangelio no ha cambiado. Lo que pasa, hermanos míos, es que tenemos mucha gente que se llaman cristianos, pero no son discípulos de Cristo. No están siguiendo al Señor. Hermanos, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz, es un alumno. Y vaya que el mayor deseo de un discípulo es ser como su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. La invitación fue a seguirlo a él. Y a propósito, siervos de Dios, la invitación es a él. La invitación es a él. Él dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. La invitación es a él. Ese es el primer paso. El primer paso que muchos cristianos no toman, que muchos siervos de Dios todavía no han tomado. Porque contrario a estar viviendo una vida en batalla de ser un siervo de Dios o un cristiano autohecho, y se nota que hay un montón de nosotros que somos autohechos. No, hermanos, la iglesia es del Señor. Él dijo, yo edificaré, yo. Él dijo, ven a mí y yo haré.
Yo haré de ti lo que necesito que tú seas para proclamar el mensaje del amor de Dios. El llamado es a Él, a seguirlo a Él, porque eso es lo que es un discípulo. En Juan 15, Él dijo, en esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto. Escucha, y seáis así mis discípulos. Pero nos hemos desviado en creer que hacer un discípulo es meter un montón de información teológica en el coco de alguien y que porque sabe mucho, wow, y es increíble, ¿verdad? Y yo oigo, pastor, tengo 15 años discipulándolo a este. Wow. Y uno pregunta, ¿y dónde está su fruto? No hay. Vamos, el ver el poder de Dios en el tremendo privilegio de llevar el mensaje de Dios al mundo entero es el resultado directo de ser discípulo de Él. No hay manera que tú seas discípulo y que tú no des fruto. No hay manera que tú estés siguiendo a Jesús y no seas un pescador de hombres. Porque Él lo dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿No estás pescando? ¿No estás siguiendo? ¿Estoy hablando español? Y yo no conozco a la mayoría de la gente aquí. Aparte de unos cuantos colegas. Pero déjame decirte. Esa dejadez, esa conformidad, esa frialdad, esa falta de compromiso, tanto en la iglesia local, y a propósito, cuando Él dio el mandato de ir, y dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La compostura y la gramática en ese pasaje está aclarando algo. Y es importante que lo entendamos. Porque hay muchos, pastor, estoy tratando de alcanzar mi Jerusalén antes de pasar a Judea. Y luego después le sigo a Samaria y luego después, no. La compostura y la gramática es que debemos de estar haciendo todo a la vez. Dije a la vez. Pero, hermano, lo que falta es que puede que tengamos asistencias y puede que tengamos nuestra forma de sabrá qué tipo de discipulado, pero verdaderamente no hay mucha gente en la iglesia siguiendo a Jesús. La gente vio a los cristianos en Antioquía y dijeron, esos son pequeños cristos. Los líderes arrestan a los discípulos y reconocieron que eran hombres sin letras y del vulgo, pero que habían estado con Jesús. La palabra esa quiere decir semejanza. Vieron una semejanza al maestro y dijeron, estos sabemos con quién se han andado juntando. Lucen como Jesús. Yo a veces me encuentro con algunos siervos de Dios con un airecito que se cargan y yo digo, ya sé con quién te has estado juntando, papá. Y no es Jesús. Hermanos, yo supongo que si yo sigo a Jesús 5 años, yo espero que después de esos 5 años, yo soy un poco más como Él que cuando comencé a seguirlo. Si lo sigo 10 años, yo espero que después de 10 años, yo sea más como Él que 10 años antes que cuando lo comencé a seguir.
Pero eso no es lo que vemos. Comenzando con un montón de siervos de Dios. El impacto que deberíamos de tener, el poder que deberíamos de tener, la credibilidad que deberíamos de tener. Porque a veces ni el mundo nos cree. A veces hasta el mundo nos educa de cómo un cristiano debe de portarse. Oye, ¿que no eres cristiano? Tú no debes estar haciendo eso. El mundo. Y la triste verdad que muchas veces, comenzando desde el siervo de Dios para abajo, no hay mucha gente que se parece a él. ¿Cuál fue el mandato? Y haced ¿qué? ¿Id a hacer qué? Discípulos. Hay un obstáculo principal. Si usted no está siguiendo a Jesús, hay un problema principal, una razón principal de por qué usted no está siguiendo a Jesús. Y a propósito, si usted está siguiendo a Jesús, usted lo está siguiendo a propósito. Usted decide. Dije, usted decide. Nadie más decide, usted decide. Si usted sigue a Jesús, usted lo hace por decisión suya. Si usted no está siguiendo al Señor, esa también es decisión suya. Entonces tenemos un montón de gente religiosa en las iglesias. La razón que los pastores se desgarganten tratando de infundir pasión, visión, deseo, compromiso por el mundo, por las almas, enviar misioneros, dar para la obra misionera. Porque tenemos mucha gente en la iglesia, y yo no estoy diciendo que no son creyentes, pero no discípulos. Y yo sugiero, hermanos, que la razón que la iglesia primitiva, con tanto poder, lograron el impacto que lograron, es porque ellos habían entendido, desde que el Señor les enseñaba, el precio de ser un discípulo. Pedro, en Juan 16, después de que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Las opiniones de la gente en cuanto a Jesús no es tanto lo que importa. ¿Sabe lo que importa? Lo que importa es esto: ¿quién es Jesús para ti? Para usted, hermano, hermana, joven, jovencita, ¿quién es Jesús para usted? Contestaron, pues algunos dicen que eres Elías, son los profetas, Juan el Bautista, y Jesús lo trae a un nivel personal y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Y Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que en ese mismo capítulo, Jesús, entonces, dice la Biblia, en el versículo 21 de Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire lo que dice Pedro. Entonces Pedro, el Papa, Pedro, el que acababa de confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora viene Pedro y dice, tomándolo aparte, Pedro le comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
El mismo que acababa de dar esa tremenda confesión. En el mismo capítulo, Jesús comienza a decirles, voy a ir a Jerusalén, me van a arrestar, me van a poner a muerte y el tercer día voy a resucitar. Y Pedro viene a querer educar al Señor. Y dice, Señor, jamás esto te acontezca. De ninguna manera. ¿Sabe lo que Dios piensa de esa manera de pensar? Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, lo que está relatando la Escritura aquí está relacionado con ser un discípulo de Jesucristo. Y nos habla de la mentalidad y a propósito que ahorita es muy prevalente, que ahorita está de moda. Y nos dice qué es lo que Dios piensa de esa manera de pensar. Ahora, entienda, el Señor no llamó a Pedro Satanás. El Señor estaba identificando de dónde viene este tipo de ideología y enseñanza y este cristianismo diluido. Ten compasión de ti mismo. Yo llamo a esa iglesia, la iglesia bautista, ten compasión de ti mismo. Y claramente nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y ahí está el problema, niéguese a sí mismo. El obstáculo principal, la razón número 1 de por qué usted no está siguiendo a Jesús, es porque usted quiere un cristianismo sin abnegación. Y eso está muy de moda. Hay toda una generación que ahora se está desviando porque ahora, si tú le dices a los miembros de la iglesia cuál es su responsabilidad, si apuntas a su pecado, si los reprendes porque andan en borrachera o andan de una manera ahora eso se llama abuso espiritual. Y queremos ahora iglesias donde no hacemos sentir mal a la gente. Iglesia Bautista, ten compasión de ti mismo. Y los pastores invitan a tales y dicen, ven aquí no te vamos a juzgar. Aquí no te vamos a decir que tienes que. Digo, han llegado a un lugar de necedad estos, que ya ahora algunos de ellos hasta dicen, y tampoco no trate de hacerme sentirme culpable porque no leo mi Biblia. Soy libre en Cristo. ¿Es herejía? Dije, ¿es herejía? Y Jesús dijo que esa mentalidad, ese cristianismo, ese pseudo cristianismo aguado, descomprometido, sin abnegación de nada, todo se vale. Ven a Cristo, tú no tienes que negarte nada. Eres libre en Jesús. Eso no enseña la palabra de Dios. Eso no enseña la palabra de Dios. El libro de Judas, que nos habla de los apóstatas y la apostasía, describe la razón que usted y yo debemos de contender por la fe, una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque hay algunos que andan enseñando la gracia de Dios como pretexto para libertinaje. Léalo. Léalo. Pero más importante, palabras fuertes del Señor Jesús. Y a propósito, qué bueno que le llamó la atención. Y qué bueno que el Señor, hermanos,
Si hubiera puesto atención Jesús, fíjese lo que hizo Pedro. Si Jesús no se da por nosotros en la cruz del Calvario por nuestro pecado, estaríamos ahorita mismo todavía rumbo al infierno. Ponga ese cristianismo, ten compasión de ti mismo, a la par y a la luz de lo que le hicieron a mi maestro. Y con razón, él dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y luego comienza a darnos el requisito número 1 para seguirlo. ¿Quieres seguirme? Niégate, toma tu cruz cada día y entonces sígueme. Wow. Yo he visto en librerías libros enteros, 40 pasos para seguir a Jesús. 40, híjole, 40. Y la gente se almuerza los 40 pasos, tremendas lecciones, muchas de ellas buenas, ¿verdad? Pero no están siguiendo a Jesús ni tienen mayor compromiso después de los 40 pasos. No son 40, son 2. Niégate y muere. No son 40, son 2. Son 2 que están estorbándote. Niégate y muere. Si quieres venir en pos de mí. Le hago de nuevo la pregunta. ¿Es creyente usted? ¿O es discípulo? Siervo de Dios, ya sería demasiado que yo pregunte, ¿eres predicador? ¿Profeta? ¿Titulado? ¿O eres discípulo? Yo encuentro que somos inefectivos. Y somos inefectivos porque, hermanos, un pastor me dijo, pastor, mire, es que usted, la gente suya, la gente lo sigue. A mí no me siguen. Y yo digo, si te siguen, tú no haces nada, ellos tampoco. Si te siguen. Si te siguen. Mi tarea como pastor no es que me sigan a mí. Mi tarea como pastor es que lo sigan a él. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Y si yo voy a tener una iglesia llena de discípulos de Cristo, tiene que haber un ejemplo y un modelo de ello. Y veo que ahora mucho del problema y el desvío en las iglesias comienza con los siervos de Dios que andan siguiendo personalidades, andan siguiendo movimientos, andan siguiendo cualquier aire que sopla por ahí, pero muy pocos de ellos siguiendo a Jesús. Hermanos, ¿cómo voy a ser obediente a la gran comisión? ¿Cómo puedo ir y obedecer el mandato? Id, haced discípulos, y yo mismo no soy uno. Además, está bien callado. No sé si no me estoy comunicando bien. Hermanos, yo sugiero que es lo que está careciendo el día de hoy. Vivimos en la conformidad, voy a la iglesia, tengo una Biblia, de vez en cuando hago algo por ahí, ¿verdad? Pero la verdad es esta. No sigo al Señor. No luzco mucho como Él. Es más, luzco lo contrario a Él. Y el problema número 1 es que mi vida es mía. Y a mí nadie me va a andar diciendo cómo viva.
Sí voy y escucho, de vez en cuando hasta me tiro un amén. Pero he determinado, decidido que yo voy a seguir haciendo lo que se me pega la gana y viviendo como a mí se me antoja. Un problema. Jesús dijo, ¿quieres seguirme? Niégate y muere al yo. El que pierde su vida por mí, la hallará. Pero estamos agarrados, no es mi vida. Es lo que yo quiero. Son mis intereses. Y queremos, en sí, queremos que Dios se acomode a nosotros. Dios no se va a acomodar a ti. Él te está invitando a Él. Si hubiera esta noche un compromiso de parte de todos nosotros, comenzando con ser humildes y con transparencia y sinceridad, hacernos la pregunta, ¿estoy yo siguiendo a Jesús? Si yo le preguntara a los hijos, si le preguntara a sus hijos, hermanos, pareja, familia, si le preguntara a sus hijos, papá y mamá, y lo que ustedes ven en ellos y lo que ven en casa, ¿ustedes ven a Jesús en ellos? ¿Qué dirían? Años atrás estábamos alquilando un edificio de iglesia para la conferencia anual que tenemos en la Westmoreland y la 9th en el centro de Los Ángeles. Era un auditorio como de 2,000 personas. En la historia se encontraron unos archivos, unos hermanos en el sótano, donde estaba archivado en la historia que D.L. Moody había predicado en una campaña en esa iglesia. El púlpito todavía era el original de aquellos tiempos, hermoso y de tamaño perfecto. Hermano Ramón, cuando yo me hice para atrás, aquí, engrabado en la madera, de manera que solo el predicador podía verlo, estaban las palabras: señores, quisiéramos ver a Jesús. Yo leí eso y hasta me hice para atrás. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Siervos de Dios cayendo en adulterio. Vamos, el mundo a gritos dice, te oigo, ya estoy hasta aquí con todo lo que me dices. Queremos ver a Jesús. Y no es así porque, pues, ¿cómo? Si no hay mucha gente en las iglesias siguiéndolo. No somos discípulos. No siendo discípulos, ¿cómo entonces en el mundo yo voy a ser obediente o poder lograr algo en relación a la gran comisión? ¿Cómo? ¿En qué forma y en qué manera? Y no es solamente abnegarlos, sino nosotros permanecer en Él. Hermanos, lean todo el capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hermanos, la única razón que la rama da fruto es porque está conectado a la raíz. Es un proceso natural. Hermanos, es un proceso natural el dar fruto. Y Juan 15 habla de no fruto
fruto y más fruto. Y claramente nos enseña que la vid es la razón de por qué el pámpano da fruto. Si está desconectada la rama, no da fruto. Y a propósito, ese es bueno para recordar nosotros lo que dijo el apóstol, que ni el que siembra ni el que cosecha es nada. Es Dios. Y es un proceso natural. Hermanos, ¿cómo y por qué da uvas? ¿Por qué? ¿Acaso dice el padre, me voy a echar un racimo? No, no da fruto porque está conectada a la raíz. Y por eso dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Y mucho hemos hecho, mucho, en la carne, sin Él. Y muchas veces, a nuestra triste vergüenza, nada de mucho de lo que hemos hecho luce como Él. O luce como que es a Él a quien estamos siguiendo. Y vaya que aún inclusive tenemos que preguntarnos, ¿estoy haciendo discípulos para Cristo o estoy buscando seguidores para mí mismo? Le estoy hablando a los siervos de Dios. Y no me pongan una cara de santo. Pablo le habla a los hermanos de Éfeso en Hechos 20 y les dice, les estoy advirtiendo. Le habla a los pastores y les dice, mirad por vosotros y por el redil, por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo se ha puesto, porque el Señor compró a su iglesia con su propia, y nos dice, porque les advierte, dice, porque después de que me vaya, vendrán entre vosotros, saldrán lobos rapaces. Y la característica es esta, que andan buscando seguidores para sí mismos. Quieren discípulos, pero para ellos. Es más, si acaso un día tú ves a alguien que quiere seguir al Señor, ese hasta te es una amenaza. Pero hermanos, termino nada más con, y esa es nada más la mitad del mensaje. Ya. Dentro de ese contexto de la falta de abnegación y estar agarrados de nuestra vida y no estar dispuestos a dársela al Señor, es lo que está estorbando la gran comisión. En todo sentido. El misionero en el campo misionero, el pastor que está encargado de la iglesia, los hermanos que deben de estar enviando misioneros a la iglesia o igual que dando, y todo esto encuentra su problema en una cosa. El mandato y la orden fue de hacer discípulos. Y estamos careciendo de ver quién en verdad está siguiendo a Jesús. Habían días, hermanos, de joven, digo, más joven de lo que todavía soy. Gracias por ese ningún amén. Yo tengo que confesar que andaba buscando vanidad. Muchas veces mis motivos no eran correctos. Todos pasamos por ahí. Además, yo ya no quiero nada. ¿Saben mi mayor deseo? ¿Saben mi mayor deseo? Bástale al discípulo ser como su maestro. Yo quiero ser como él. Es todo lo que yo quiero. Más que nada en el mundo, con diligencia procuro y marco
de que ser discípulo es ser como Él, y yo quiero ser como Él. Y a cada paso, más y más me doy cuenta lo lejos que estoy, lo lejos que estoy. Pero yo quiero ser como Él. ¿Sabe lo que necesitamos para sacudir al mundo para Cristo? Discípulos. La gran comisión. Ser uno y luego ir a obedecer el mandato de hacer un montón de más. Mi trabajo como ganador de almas, a propósito, no gano almas porque soy pastor, gano almas porque soy cristiano, porque soy discípulo. Pero, hermanos, a medida que nosotros hagamos esto, estaremos cumpliendo con la gran comisión. Y Él dijo que si hacemos esto, dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros. No hay pretextos, no hay que el dinero, hay que el local, hay que el mundo, hay que el ataque, hay que gente latosa. Nada va a parar una iglesia. Nada va a parar una iglesia que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, Dios no está interesado en ayudarle a un club social. Dios no va a financiar, proteger, guiar, proveer para un club social. Pero tú pon tu corazón cerca a lo que está más cerca del corazón de Dios, las almas perdidas, y vas a ver que no hay nada que Dios no va a hacer, no hay puertas que Él no pueda abrir. Nada más falta que nosotros hagamos lo que Él nos dice. Y Dios anda buscando iglesias. Mira, esos aman lo que yo amo. Esos están interesados en lo que yo estoy interesado. Bendíceles, ayúdales, protégelos. Mándales a alguien que les dé plata. A mí nunca me han mandado nada, pastor. ¿Por qué será? Y a propósito, de eso ayudaría mucho la actitud envidiosa que te cargas. No, es que aquel, pues con razón. No, hombre, a aquel le sueltan la plata de allá del norte. ¿Y no te has preguntado y por qué a ti no? Su Dios es el mismo Dios que tú tienes. ¿Envidioso? Olvídate de eso. Pon tu atención. Mira a Jesús. Síguelo a Él. Sé discípulo y haz discípulos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. ¿Habrá alguien esta tarde aquí que quizás usted no sabe cuál sería su destino eterno? Usted a lo mejor ha ido a una iglesia, sabe un poco de la Biblia, pero si usted hoy se enfrentara a la eternidad, usted no sabe de seguro 100% que usted estaría en el cielo con Jesús. Miren la pregunta que le estoy haciendo. No le estoy preguntando qué iglesia va, cuál es su religión. Le estoy preguntando algo mucho más importante. ¿Qué sería de su alma? Si hoy usted se enfrentara a la eternidad, si algo le pasara, Dios no quiera, ¿qué sería de su alma? ¿Estaría usted con Jesús para siempre? ¿O terminaría usted separada de Dios para siempre en el juicio y las llamas del infierno? ¿Cuántos aquí? Usted sabe de seguro 100% que al morir, por su fe en Jesús, usted sabe de seguro 100% que al morir usted estaría en la gloria con Cristo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Gracias por ese testimonio, hermanos. Pueden bajar la mano. Gracias por ese testimonio. Pudiera haber la mano sincera de aquella persona que dijera, pastor, yo no pude alzar mi mano. Quisiera pensar que voy a ir al cielo, pero no pude alzar mi mano porque yo no tengo esa seguridad. Pastor, ore por mí. Yo quisiera tenerla. Yo quisiera tener esa seguridad. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla bien alto. A verla. Veo esa mano allí. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más?
¿Habrá alguien más? Veo esa mano allí. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Mire, no le vamos a avergonzar. Señora, veo su mano. No se vaya de aquí con dudas. Veo su mano, caballero. Dios le bendiga. Arréglelo hoy. Hoy arréglelo. No vamos, lo único, alguien va a tomar la Biblia y le van a enseñar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. ¿Su vida en sus manos o su vida en las manos de Dios? El que pierde su vida por causa de mí hallará la vida, hallará que es verdaderamente vivir. Tengo miedo, es que si yo le doy mi vida a Cristo, no tema, no tema. ¿Es su vida en sus manos o su vida en las manos de Dios? Una de dos. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Pastor, no tengo la certeza del perdón de mi pecado. Quiero que alguien me explique. ¿Quién más? A ver esa mano. ¿Quién más? Puestos todos de pie, hermanos. Todos puestos de pie. Yo sé que estamos en tierra. Pero más, miren, hemos escuchado palabra de Dios. Hemos escuchado 2 mensajes. Y yo nada más quiero preguntarle, ¿dónde está el corazón que deberíamos de tener? ¿Dónde está esa desesperación de la moneda perdida? Del hijo pródigo, de la oveja. ¿Dónde está el corazón del maestro? ¿Será que no estamos siguiéndolo a él? Si Dios le ha hablado, yo le invito. El piano va a comenzar a tocar otra vez. De su asiento, dése una media vuelta y allí dígale al Señor: Señor, perdóname, Señor, perdóname. La verdad es que no te estoy siguiendo, y la razón que no te estoy siguiendo, Señor, es que detengo darte el todo de mi vida. Te quiero a ti, pero a la vez quiero mi vida. Quiero lo que yo quiero. Hoy me rindo. Me rindo. En lo absoluto, por completo, me rindo. Acepto y escucho tu voz. Venid a mí. Venid a mí. Venid a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, es tu decisión. Él dice, si alguno quiere, Dios nos impone, Dios no obliga a nadie. Si alguno quiere seguirme, dejo la resta de invitación al pastor. Orando, por favor. Y seguimos insistiendo. Quizás haya alguien todavía que dijera: pastor, yo no tengo la seguridad. Yo he ido a la iglesia mucho tiempo, pero no tengo la seguridad de que el día que muera voy a estar con Cristo. ¿Habrá alguien así? Queremos orar por usted. ¿Pudiese levantar su mano? Señor y Padre Celestial, te damos gracias.
Señor, hemos escuchado la verdad que tú querías que escucháramos este día. Estamos muy llenos de nosotros mismos todavía, Señor, y eso nos impide ser verdaderamente discípulos. No nos gozamos con lo que usted se goza. Queremos adoptar, que usted se adapte a nosotros y no nosotros a usted. Perdónanos, Señor. Perdónanos, pero ayúdanos a no ir para atrás, a entender que necesitamos dar pasos hacia adelante, a crecer, dejar esa mala manera de vivir y enfocarnos en vivir correctamente, siendo discípulos. Padre, te damos muchísimas gracias. Todo ha valido la pena. Te damos la honra y la gloria, Señor. Las cosas se han hecho como tú has querido y estamos contentos por eso, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.